Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión escucharemos el mensaje El deber de los hijos por el pastor Eduardo Saladín. La semana pasada comenzamos a predicar una serie acerca de la crianza de los hijos. Este tema de el matrimonio y la familia es un tema central en el corazón, en la mente de nuestro Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 18 se nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Luego el Señor nos habla de cuál debe ser el rol de la esposa, del rol del esposo. Y a partir del versículo 6 nos habla de el deber de los hijos y el deber de los padres. Cuando Él creó a nuestros primeros padres e instituyó el matrimonio, Él le dio un mandato en Génesis 1, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Dios creó al hombre a imagen suya lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Le dijo a nuestros primeros padres que tuvieran hijos, que llenaran la tierra, que se formaran familias en el sentido más extenso, ya que esto es algo central en la mente de Dios. La familia es fundamental, óigame bien, para que funcionen las demás instituciones que Dios ha creado, como son la sociedad, el Estado, la iglesia. Si no hay familia, no hay iglesia, no hay Estado, no hay país. O sea que no podrían existir las demás instituciones. Y por eso es que es tan importante el estado espiritual, el estado moral de las familias. Miren lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué sucede? Bueno, vemos mucha criminalidad, mucha drogadicción, mucha delincuencia, mucha promiscuidad, confusión, liberalidad. ¿Por qué? Bueno, porque los matrimonios y las familias no están siendo fundamentadas en la palabra de Dios, sino en las enseñanzas que nos dicen muchas personas que predican algo, enseñan algo completamente diferente a los principios de la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener una sociedad fuerte, debemos tener familias fuertes, debemos tener matrimonios fuertes. Si queremos tener una iglesia sólida, debemos tener matrimonios sólidos, debemos tener familias sólidas, llenas del Espíritu Santo, cumpliendo con el rol que Dios le ha asignado. Pero, como el maligno sabe esto, hay una realidad y es que hay un ataque frontal contra la familia. Por lo tanto, los pastores decidimos hablar acerca del deber de los hijos y el deber de los padres. Yo quiero que por favor ustedes me acompañen a Efesios capítulo 6, los versículos del 1 al 3, acerca de los deberes de los hijos. Dice así la palabra de Dios: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aquí lo primero que vemos es la exhortación del apóstol Pablo a los hijos. Y el término que se utiliza aquí en el original es para hablarnos de niños de suficiente edad para entender lo que sus padres estaban diciendo, e incluye a adultos jóvenes que viven bajo el techo de la casa de sus padres. Y el apóstol le da dos directrices que serán los dos puntos de nuestro mensaje en el día de hoy. Obedezcan a sus padres en el Señor y, en segundo lugar, honra a tu padre y a tu madre. Ese primer mandato es obedecer a sus padres en el Señor. Y la palabra que se utiliza aquí nos dice que deben estar bajo la voz, escuchar debajo, que deben estar sujetos a sus padres, que deben dar una obediencia sin cuestionamiento a las directrices de sus padres como superiores a ustedes, como personas que están en autoridad.
Mientras un hijo sea soltero, mientras un hijo viva bajo el techo de sus padres, mientras sea dependiente de él, mientras esté bajo su apoyo financiero, está obligado a obedecerlo, a menos que le pidan que haga algo contrario a los principios de la palabra de Dios. Por eso, los padres deben saber que no deben abusar de su autoridad, sino que deben tratar con sus hijos, óyeme bien, conforme a los principios de la palabra de Dios y conforme también a la edad y la madurez de tus hijos. ¿Qué implica esta obediencia? Que debemos tener un oído atento a lo que se nos ordena por medio de nuestros padres, de modo que podamos obedecer de corazón, o sea, con todo mi ser, al mandato que me están dando. Óigame bien, niños, hijos, un oído atento. Mi papá habló, yo no me puedo hacer chivo loco. No te oí después que te han llamado 3 veces cuando lo oíste a la primera vez. Porque muchas veces es verdad que no escuchamos, pero muchas veces es que estamos en la computadora, es que estamos hablando con alguien, estamos en otra actividad, en un videojuego, entonces no queremos que nos llamen en ese momento. Hay que tener un oído atento, pero también hay que obedecer de corazón. O sea, que debemos hacerlo rápidamente, de buena gana. O sea que tan pronto nuestros padres nos llaman, debemos ir. Tan pronto nuestros padres nos mandan algo, debemos hacerlo. A menos que haya un impedimento para nosotros hacerlos. O sea, hijos, óigame bien, ustedes deben tener un oído atento y un corazón dispuesto para obedecer a sus padres. Ahora, si eso es así, óigame bien, padres y madres, cuando ustedes hablen, tienen que hablar una sola vez. Mi hijo, ven acá a la 1, ven acá a las 2. No, nada de eso. Tampoco es bajo amenaza. Mira, recoge la habitación y si no la recoge, te voy a dar una pela. No. Tú recoges la habitación y él tiene que recoger la habitación. No es recoge la habitación y te voy a quitar algo que tú quieras hacer. No vas a poder salir con tus amigos hoy. No vas a poder ir a los deportes hoy. No. Lo que estamos diciendo es que nosotros los hijos debemos reconocer la autoridad del que habla y prestarle atención. Yo quiero darles una definición del pastor Ted Tripp acerca de esto. La obediencia es sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. Significa hacer lo que se manda sin retraso, excusa o retos, a menos que haya algo de fuerza mayor que lo impida. Cuando, dice él, tus instrucciones se topan con un discurso de que es injusto lo que acabas de pedir, tu hijo no está obedeciendo. Cuando te encuentras con excusas o explicaciones, no están obedeciendo. Cuando se rehúsan a responder de inmediato, no están obedeciendo. Ahora, padres, óiganme bien, se supone que ustedes están dando instrucciones claras y explícitas a sus hijos para que entiendan el mandato. ¿Se entiende lo que es la obediencia? Miren lo que dice ese versículo. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Por qué tú debes obedecer a tus padres? Porque el Señor lo ha mandado, porque el Señor eso es lo que pide. Esa es la voluntad del Señor, de que tú estés sujeto a la autoridad de tu padre. ¿Y por qué es justo? Porque Dios es nuestro creador y Él determina lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Y aquí nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Dios lo ha mandado. Él diseñó el matrimonio, Él diseñó la familia y nosotros debemos obedecer las directrices que Él nos da. Quiero dar algunas ilustraciones de esa obediencia, cómo debe ser. Los padres determinan cómo va a ser la educación y el aprendizaje de los hijos, al colegio que van a ir, la actitud en el aprendizaje. Entonces, óigame bien, hijos, ustedes están llamados a cumplir con sus tareas, a estudiar para los exámenes. En el colegio deben respetar la autoridad de sus maestros también. En cuanto a la vida espiritual, los padres estamos llamados a guiar a nuestros hijos en la vida espiritual, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles
a orar, enseñarles el estudio de la Escritura, a meditar en la palabra, a hacer devocionales, que asistan a la iglesia para que adoren a Dios junto con nosotros. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Enseñarles valores a nuestros hijos, la honestidad, la compasión, el respeto por los demás. Mis hijos, sus padres están llamados y lo hacen a legislar en el uso del tiempo libre de ustedes, el tiempo que van a estar con los videojuegos, que van a estar con una tableta, que van a estar viendo televisión. Ellos tienen el derecho de pedirle a ustedes y ustedes deben obedecerlo, que tengan cierto tipo de lecturas, que practiquen ciertos deportes y otras actividades que son para el bien de ustedes. También en cuanto a las relaciones sociales, sus padres tienen el derecho de decirle con qué amigo usted se va a juntar y con qué amigo no se va a juntar, porque ellos tienen más experiencia que ustedes y saben qué amistades le convienen y cuáles no les convienen. Ustedes padres deben enseñar a sus hijos también la importancia de tener amigos y relaciones saludables. Los padres, mis hijos, le enseñan a ustedes a respetar las leyes. Tenemos la responsabilidad de enseñarles con el uso del dinero, el ahorro, el gasto. Ustedes ven, aquí hay directrices para los padres y directrices para los hijos. Nosotros tenemos esa responsabilidad en todos los sentidos. ¿Cómo debe ser el comportamiento en el hogar, mis hijos? Tarea del hogar, hay que suapiar, hay que limpiar, hay que sacar la basura, sí. Ustedes deben respetar la autoridad que le enseña a sus padres a respetar en la calle, a los maestros, a los pastores, a los mayores, a todo ese tipo de personas. Porque fíjense lo que dice la Escritura. Cuando tú te rebelas contra una autoridad, te estás rebelando contra Dios. Romanos 13:2 dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y aquí está hablando de las autoridades gubernamentales, pero ese principio se aplica también a la educación de los hijos. O sea, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a respetar las autoridades. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Yo quiero que ustedes me acompañen a Lucas capítulo 2 para que veamos el ejemplo del Señor Jesucristo con sus padres. Lucas 2, 46 al 52. Jesús había ido con sus padres a adorar en Jerusalén. Después de la fiesta de la Pascua, los padres se van en las caravanas como iban. Seguro pensaron, Jesús debe estar con alguno de los familiares en la caravana. Pero resulta que ellos no sabían que Jesús se había quedado en Jerusalén. Y en el versículo 46 de Lucas 2 se nos dice, después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todo lo que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Tu padre y yo te hemos estado buscando lleno de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él le había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de trabajar con el desarrollo intelectual, el desarrollo físico, el desarrollo espiritual y el desarrollo social de nuestros hijos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. La segunda directriz que se nos da aquí es, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Fíjense, honra a quienes, a tu padre y a tu madre. O sea que tú le debes respeto, honra a ambos padres. Pero miren algo, el obedecer tiene que ver con la acción, ¿verdad? Sin embargo, la honra, el honor, tiene que ver con la actitud. O sea, que la honra va más allá
de la obediencia. ¿Por qué? Porque honrar a tus padres implica respeto. Esa palabra de la que Pablo cita, ¿verdad? Que es de Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Cuando se habla de honra, se habla de algo que tiene mucho peso. Es algo que no podemos tomar a la ligera. Entonces, nuestros padres, nosotros debemos honrarlos. Nosotros debemos tener esa actitud de respeto que se deriva del hecho que son la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y respeto y honra por quienes son, por la contribución que han hecho a nuestras vidas, por el amor que nos tienen, porque sacrifican su vida por nosotros. Y esa honra y ese respeto se ve en una conducta amorosa y cortés hacia ellos. O sea, que cuando tú no estás obedeciendo a tu padre de corazón, no lo estás honrando, no lo estás respetando, tú no lo estás amando. Yo quiero que veamos un par de textos en la Escritura para que ustedes vean las consecuencias de no honrar, no darle honor, no darle respeto a su padre y a su madre. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, ¿qué le va a pasar? Se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Aquí dice que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. Cuando tú tienes la lámpara y está iluminada, tú ves por dónde tú vas, tú tienes guía. ¿Qué representan las tinieblas? Desgracia, perdición, maldición, juicio, la ausencia de guía, de claridad en la vida. Entonces, aquí se nos dice que cuando tú maldices a tu padre y a tu madre, cuando tú no lo honras como tú debes honrarlo, tú vas a acarrear graves consecuencias. Se te va a apagar tu lámpara en medio de las tinieblas. O sea que tú vas a enfrentar oscuridad, desorientación. No vas a tener la bendición y la protección de Dios sobre ti. Pero vayan conmigo ahora a Proverbios capítulo 30, versículo 17. Al ojo que se burla, o sea, que mira con desdén o desprecio, al ojo que se burla del padre y escarnece, o sea, que desprecia, que tiene en poco, que rehúsa obedecer a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Eso es una maldición, mis hermanos. Hermanos, ¿qué nos está hablando aquí? Las trágicas consecuencias de desechar el consejo de sus padres. Y entonces aquí se nos habla de una maldición, si podemos decir así, de la falta de bendición de Dios, porque esas son aves carroñeras. Al igual, en Éxodo 21:15 dice, el que hiera a su padre y a su madre ciertamente morirá. En Levítico 20:9 se nos dice nuevamente que todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Oiga bien, ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Mis hijos, lo que el Señor nos dice aquí a través del apóstol Pablo es que esto es un asunto muy serio. No solamente debemos obedecer y hacerlo de corazón, sino que debemos honrar y respetar a nuestros padres. La actitud que nosotros asumimos al obedecer es tan importante como la obediencia misma. O sea que cada vez que tú te rebelas con tu padre y peleas con ellos en tu corazón, o que tengas una obediencia aparente, Dios está viendo lo que hay en tu corazón. Pero también le voy a decir algo. Es verdad que a los que están casados, cuando uno se casa, uno forma una unidad independiente y ya no está bajo el techo de los padres, la manutención económica. Eso es cierto, pero nosotros debemos honrar a nuestros padres cuando no estamos en nuestros hogares, yéndolos a ver, visitándolos. Si necesitan apoyo económico, si necesitan apoyo médico, nosotros debemos honrarlos y estar a su lado. Tú debes honrar a tus padres porque Dios lo manda, pero también debes honrar a tus padres porque hay bendición. Dios ha prometido bendición a los que lo hacen. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra.
Esta bendición fue dada originalmente a Israel en el contexto de la tierra prometida. Y era que iban a morar en esa tierra prometida por mucho tiempo. Eso lo dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y también tenían la promesa de que le iba a ir bien en esa tierra, porque en Deuteronomio 5:16 se nos dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y ahora Pablo aquí amplía o nos da esa promesa generalizada para nosotros, los gentiles, o sea, aquellos que no somos judíos. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios promete su bendición sobre aquellos, ¿verdad?, que honran a sus padres y que viven una vida bendecida, viven una vida dichosa sobre la tierra. O sea, no podemos decir que esa larga vida es una regla, una promesa invariable, porque todos nosotros sabemos de hombres jóvenes piadosos, hijos excelentes que mueren a una temprana edad. Y sabemos también de hijos que no obedecen a su padre, que viven una vida más larga. Pero el punto aquí es que el camino de la obediencia, el camino del respeto, el camino de la honra, recibe la bendición de Dios. Y el que no lo hace a la larga va a tener una vida miserable e incluso una muerte prematura. Miren, mis hijos, el interés de nosotros como padres no es hacerle la vida imposible, no es hacerle la vida aburrida. Yo sé que hay momentos que nosotros los sobreprotegemos, pero el deseo de nuestros corazones es guardarte de mal. El deseo de nuestros corazones es que tú tengas una larga vida, bendecida y productiva aquí. Es que ya hay experiencias, ya hay situaciones de la vida que nosotros hemos visto, ya hay cosas que nosotros hemos vivido, que no queremos que ustedes las vivan, mis hijos. No queremos que pasen por esas cosas, porque son cosas desastrosas. Tus padres, guiados por Dios, te están protegiendo del mal. Y miren algo, mis hijos. Si al final tú no entiendes por qué tu padre está haciendo eso, tú tienes que respetar que ellos fueron puestos como una autoridad sobre ti y tú debes obedecer. Y puede ser que se hayan equivocado y nosotros los padres nos equivocamos muchísimas veces, pero tú vas a ser bendecido obedeciendo lo que tus padres te dicen, siempre y cuando no te lleve a violar lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo? Que debemos honrar padre y madre, que Dios promete bendecir a aquellos que honran a los padres, que los padres lo hacemos porque nos preocupamos por su bienestar. Mis hijos, si ustedes siguen la corriente de este mundo, es seguro que van a tener problemas. Y lo mejor, la mayor bendición es poder obedecer a tus padres de todo corazón. Es que el maligno y sus huestes de maldad no aparecen como un diablito con dos cachitos, una capa, un tridente y botando fuego, no. Aparece, te tienta con cosas del mundo que a ti te gustan y eso mueve tus pasiones y eso mueve tus propias concupiscencias. Ellos saben cómo mover ese deseo de gratificación que tú tienes a través de la pornografía, a través de las drogas, a través del sexo, a través de todos esos placeres carnales. Cuando tú vienes a ver, estás atrapado en la drogadicción, en la pornografía, en todas esas cosas que hemos mencionado, o estás pagando la consecuencia de haber caminado en malas compañías. Entonces, en vez de ser libre y tener la bendición de Dios, te conviertes en un esclavo de la corrupción. Y tus padres, eso es lo que quieren evitar. Lo que tus padres hacen por ti es para bendecirte. Nunca te olvides de eso. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Miren lo que estamos viendo. Hijos que están viviendo como les da la gana. Vayan conmigo a Romanos 1:30 para que ustedes vean estas características. En Romanos 1:30 está hablando de aquellos que se han rebelado contra Dios, que quieren vivir conforme a sus propias pasiones.
Se nos dice que esas personas son detractores, o sea, calumniadores, aborrecedores, o sea, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. ¿Y qué dice? Desobedientes a los padres, rebeldes. Esa es una de las características del hombre sin Dios. Esa es una de las características de la impiedad en el mundo de hoy. En 2 Timoteo 3, 1 y 2 dice, pero tú debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Miren la característica ahí. Ingratos, irreverentes. En conclusión, mis hijos, nosotros como padres queremos su bien. Dios busca tu bien. Dios entiende lo que hay en tu corazón y te está advirtiendo de que no sigas tus deseos sin control. Nosotros debemos honrar a padre y a madre y hemos visto cuál es el resultado de no honrarlo. Sin embargo, mis hijos, para poder cumplir, tener un oído atento, cumplir de corazón, honrar a padre y madre, tú debes tener a Cristo en tu corazón para poder agradar a Dios. Y el Señor te invita hoy a venir a los pies de Cristo en arrepentimiento de tus pecados y confiando en Cristo para salvación. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que nosotros seamos salvos. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todos los que lo reciben, dice la palabra, que Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hoy, mis hijos, óiganme bien, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está llamando para que tú le entregues tu vida a Él. Pero también para nosotros como padres, nuestros hijos son un regalo de Dios. Y Dios nos ha dado ese regalo para que lo criemos en sus caminos. Seamos administradores de ese regalo que Dios nos ha dado. Y es necesario por el bienestar de nuestros hijos, por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de la sociedad y para la gloria de Dios, nosotros mantenernos firmes instruyendo a nuestros hijos en su camino. Recordemos que este mandamiento, el 5º mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, refleja la autoridad de Dios. Y nosotros estamos llamados a prepararlos para que sean obedientes y que honren a la autoridad. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso, sí, dará deleite a tu alma. Este versículo resalta la importancia de la corrección, de la disciplina, de la instrucción para guiar a nuestros hijos en el camino correcto. Hermanos, el poder de Dios está disponible para transformar el corazón de nuestros hijos y esto debe darnos esperanza para seguir adelante. Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.